Bueno, sean bienvenidos a un nuevo video de YouTube, un video diferente. Soy en medio del campo, pero como siempre hago mis videos después de hacer algo de deporte, de subir las frecuencias de energía por medio del deporte. Y hoy les quiero hablar acerca de las creencias limitantes, de los miedos que uno rompe por el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo asocio el entrenamiento como una superación. Cuando tú haces 10 y al día siguiente haces 11, tú estás superando algo que tu cuerpo, tu físico creía que no podía superar. Es lo mismo cuando lo utilizamos con la mente, con la capacidad mental, ya que obviamente hay muchas cosas, muchas creencias limitantes, muchos pensamientos que tenemos arraigados en nuestra mente, que están impresos por nuestros padres, por nuestros profesores, por nuestros amigos del colegio. Ya son esos pensamientos que tenemos impresos. Un ejemplo, yo por mucho tiempo pensé que yo era mal geniado, porque por muchas veces en el colegio me decían, ay Leroy, ¿usted por qué es tan mal geniado? Porque muchas veces de niño reaccioné de manera agresiva. Ven a ver si puedo ver el celular ahí. Oh, no. Bueno, sigamos acá. Y espera, limpio la cámara. Y esos pensamientos, esas creencias, se van alojando fuertemente en uno y uno no es consciente de ello y entonces empieza a tomar comportamientos de esa misma actitud. Por ejemplo, a mí de colegio me decían que yo no podía comprar tal cosa o que no podíamos permitirnos ciertas marcas porque esas marcas eran muy costosas. Entonces, cuando crecí, ese pensamiento se me quedó grabado en la mente y esa creencia continuó hasta que yo me di cuenta que yo sí me lo podía permitir, que yo sí tenía la capacidad para poder comprarme lo que yo quisiera. Entonces, es lo mismo con algunas creencias como por ejemplo el fútbol. Es una creencia que tal vez te alimentan a ti de joven, de niño, tus padres, obviamente sin intención de afectarte. Wow, encontré un trípode genial, es un árbol. Sin la intención de obviamente lastimarte ni eso, sino que ellos vienen con esos patrones y te los quieren implementar a ti. En mi caso, desde muy pequeño me metieron en la cabeza el tema del fútbol. Claro, cuando ya crecí, yo me volví muchísimo más afiebrado del equipo, muchísimo más obsesionado por mi equipo y empecé a alimentar esos pensamientos a raíz de eso y que yo era el más duro y que yo era el más viajero y yo me creía el mejor barra brava y entonces yo saltaba y alentaba a los 90 y a pesar de que el cuerpo no pudiera, ya uno estaba alentando los 90, a pesar de que uno tuviera gripa, se tomaba una pepa y estaba ya alentando, a pesar de lo que fuera, a pesar de que uno tuviera que trabajar, a pesar de que uno tuviera una fecha importante, yo siempre sacaba el tiempo para estar allá. Y fue una creencia que yo mismo alimenté, que yo mismo creé, que yo mismo me ideé. Entonces es lo mismo que les estaba diciendo en el ejemplo anterior. Una creencia que tu familia te implanta cada vez que, no sé, que ibas a un lugar y no podías comprar X o Y cosa, que se implanta en el futuro, es la misma creencia que tú te estás imaginando y autocreyendo todo el tiempo. Pero ahora imagínate que lo haces de manera completamente contraria, de manera positiva, y recambias esos pensamientos que tienes por algo positivo. Y si tú dices, en vez de no puedo, decir sí puedo, y si en vez de decir, bueno, en mi caso me ha servido mucho, en vez de enfocar mi mente en millonarios, me enfoco en construir un hombre que yo soy. Cuando el tiempo que le dedicaba a los viajes, el tiempo que le dedicaba a ver fútbol, el tiempo que le dedicaba a ver las crónicas antes y después del partido, lo invierto en aprender de alguien que esté donde yo quiero estar, lo invierto en aprender acerca de mi área, que es el fitness. Si en vez de eso lo invierto en leer y meter algo a la mente que me sirva, y en vez de maquinar y crear esos pensamientos de que yo soy el más bravo, el que más barra, el más mal geniado, empiezo a crear pensamientos de abundancia, que es que yo siempre tengo, de que el dinero llega a mí, de que tengo la capacidad, de que yo puedo, de que yo soy una persona ecuánime. Para los que no saben, ecuánime es mantener la calma, mantener una actitud durante todo el día, que yo soy una persona con un carácter fuerte, es decir, que puedo pensar antes de actuar,
Si yo empiezo a meter todos esos pensamientos en mi mente, si yo empiezo a maquinar todo el día a raíz de eso, pues eso me voy a convertir. Porque cuando yo empecé con lo de Millonarios, cuando era muy niño, allá en el 2007, yo me imaginaba saltando en la barra ya, pam, 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 pam. Yo me imaginaba viajando por todo lado, yo me imaginaba tatuado, yo me imaginaba saliendo del país, rompiendo fronteras para ver a mi equipo, yo me imaginaba saliendo campeón. Y todas esas cosas que yo me imaginé pasaron en la vida real. Empecé a viajar, viajé a Ecuador, a Brasil varias veces. Mejor dicho, viajamos a muchos lugares solo por ver al equipo. En Colombia, en cancha que conocimos fue muchísimas carreteras, aviones, en fin, excursiones. Todo lo que yo me imaginé pasó en la vida real. Entonces, ahora que estoy en construcción de este hombre que admiro y respeto, solo meto información a mi mente positiva, abundante, de crecimiento, de desarrollo, de más habilidad para ser una mejor versión mía. ¿Y saben qué? Pues lo estoy consiguiendo. Hace exactamente un año, para el 31 de diciembre del año pasado, yo estaba en una pizzería trabajando incansablemente, buscándome el sustento, sin ningún peso en mi cuenta, no tenía un centavo, había hecho uno de los peores negocios que había hecho. Invertí mis últimos 3 millones de pesos, el último capital que tenía, en un negocio que me había dejado completamente arruinado. Que a pesar de que yo le metía todo el cariño, le metía todo el esfuerzo, no iba a ganar lo necesario. ¿Y qué pasó? Quedé quebrado. Apenas en febrero, marzo del año pasado, de este año, 2024, había quedado completamente arruinado, sin un peso. Empecé mi construcción de ese hombre que admiro y respeto sin nada en la cuenta, pidiéndole a mi novia 50.000 pesos para comer y para pagar el gimnasio. O sea, había tocado fondo. Y empecé a meterle información, empecé a alinearme, empecé a construir un físico que yo me respetara, que bueno, ya siempre entrenado, pero lo hacía de manera mediocre. ¿Y saben qué pasó? Ese pensamiento, alimentar ese pensamiento, empezó a crear en mí esa persona de la que me estoy convirtiendo hoy, de la que cada día aumenta más el nivel, y de la que cada día es mejor, y la que cada día tiene más capacidades para impactar al mundo, que cada día hace mejor su trabajo, que cada día vive más el presente. Y hoy, un año después, justo un año después, estoy rompiendo mis primeros $2.000 como coach online. ¿Por qué? Porque empecé a alimentar algo en mi cerebro que yo podía, que yo era capaz. Y empecé a desarrollar mi área de habilidad que por muchos años la había practicado, pero que nunca se la había querido dar al mundo, que nunca había tenido la paciencia de explicarlo, que nunca había tenido la paciencia de entrenar a otra persona, a pesar de que yo lo había hecho por años y años. ¿Y cómo empezó todo? Alimentando ese pensamiento, alimentando esa creencia, así como alimenté la creencia del fútbol y me volví un barra. Ahora alimento la creencia de que soy un hombre que admiro y respeto, y eso estoy construyendo. No es más, acá desde el medio del bosque, desde la jungla, en pleno Magdalena Medio, calor de 35 grados, haciendo round one, 8 kilómetros, los dejo, último día del año y yo ganando, 31 de diciembre del 2024, $2.000 como coach online, sabiendo que hace un año estaba haciendo hamburguesas hasta las 3 de la mañana. Todo lo que tú puedes pensar, lo puedes materializar. Si quieres ver mi proceso diario, @Leroy Orjuela en Instagram, sígueme y nada, que te sirva.